Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor, la gloria a nuestro Padre Celestial porque tenemos este día hermoso que por la cual el Espíritu de Dios nos permite y nos da. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque hoy podemos encontrarnos nuevamente y tenemos el privilegio no nada más de encontrarnos, sino de compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón para ti y para todo aquel que la quiere agarrar, tomar, recibir, guardar, meditar y poner en práctica. Y que el Espíritu Santo fluya sobre mí con todo el derecho y que sea Él que me ayude a exponer esta palabra y que no me deje hablar conforme a mi voluntad, sino siempre conforme a su voluntad. Amén y amén. Quiero exaltar o exhibir en este mismo momento el tema. ¿A qué te estás rehusando? ¿A qué te estás rehusando? Yo quiero hoy decir que cuando nosotros nos rehusamos, nos estamos negando a recibir o a vivir o a experimentar o a desear algo que muchas veces nosotros queremos. Mayormente en la Biblia, cuando tú ves a millones de hombres, mujeres que realmente se levantaron a seguir el camino de la fe, a darle la voluntad de su vida a Cristo, a ese Dios maravilloso que se les reveló y se le manifestó siempre en cualquier capítulo o en cualquier temporada de su vida, nos hacen entender que ellos se rehusaron a experimentar, a recibir o a vivir bajo su voluntad, a rehusarse a deseos, a pasiones y a cosas que muchas veces ellos deseaban para aceptar el llamado, el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Y hoy yo quiero hablar referente a este tema que el Señor me decía, porque literalmente cada uno de nosotros, desde que llegamos a los caminos de Dios, te sientas y autoanalizas todo este tiempo recorrido que tú tienes o que yo puedo tener en los caminos de Dios, y en cualquier momento, en cualquier tiempo nos vamos a dar cuenta, pensando y meditando, que nos ha tocado rehusarnos a algo, rehusar en ese momento, rehusándonos a deseos, salidas, amistades, a lugares, sitios, a cosas que por un momento nos parecía bien o cosas que por un momento no estaban mal o cosas que por un momento se nos presentaban o se nos presenta y aún así nosotros sabemos que no va en ese momento con la voluntad de Dios o con lo que Dios desea en nuestras vidas. O muchas veces no es el tiempo, no es la temporada y nos rehusamos a tomar, a recibir eso que realmente no está en el momento del plan de Dios. Y es difícil porque cuando nosotros nos rehusamos, literalmente nos va a costar lágrimas, sacrificio. Cuando tú ves a un Abraham rehusándose a ser papá para darse cuenta que él al mismo tiempo le estaba entregando un sacrificio a Dios, que era su propio hijo, y tenía que olvidarse del sentimiento de padre para entregar a su hijo como el sacrificio de un animal y decirle a Dios: no me importa, me rehúso a ser padre, a tener el sentimiento de papá para que tú hagas lo que tú quieres hacer con mi propio hijo. Nosotros lo contamos como una historia y nosotros lo leemos como una historia, pero nada es como vivirlo y experimentarlo como lo pasó Abraham. Y hay muchas personas que quizás han pasado temporadas como Abraham, que se han rehusado a dejar sentimientos atrás, personas atrás, cosas, lugares, sitios, trabajo, por hacer la voluntad de Dios. Y esos sacrificios nunca serán esos sacrificios, quise decir, nunca serán por hacerlo, porque Dios siempre recompensa al que se rehúsa a hacer cosas bajo sus deseos y su voluntad por agradar a Dios. Y me llamaba mucho la atención el capítulo de Hebreos, capítulo 12, cuando tú lo lees, habla de todas estas personas del Antiguo Testamento que Dios pudo como que darle el honor y resaltarlos ahí, y de ellos mucho, pero quiero resaltar Moisés. Y dice la palabra de Dios del verso 23 al 24 del capítulo 11 de Hebreo, en la NTV, dice lo siguiente:
Por la fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer las órdenes del rey. Fue por la fe que Moisés, ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando tú lees nada más estos 2 versículos, porque si leemos todo el capítulo de Hebreo, del capítulo 11, literalmente sacamos de mucho que hablar. Hermosísimo todas esas historias y cómo estos hombres por la fe vivían bajo la voluntad de Dios y pudieron ver el poder, milagros, señales de Dios en sus vidas, pero siempre por medio de sacrificio, de rehusarse y de muchas cosas más. Pero quiero resaltar en este momento específicamente a Moisés. Literalmente me llama la atención es que cómo es que sus padres, ya desde el vientre, ya desde pequeña edad, Moisés venía pagando un precio. Moisés venía literalmente con persecución. Moisés nace y Moisés nos muestra la palabra que por causa de la fe, es decir, por seguir a Dios en su vida y porque sus padres realmente creían en ese Dios verdadero, ya literalmente su hijo cargaba una persecución. Y dice la palabra por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Qué difícil es que inmediatamente nazca un niño, inmediatamente no puedan disfrutarlo, tomarle foto, como hoy en día, que le hacen video, le hacen sesión de fotos, lo publican en las redes sociales y hacen muchas cosas, sino que sus padres se rehúsan a publicar y a disfrutar un tiempo que tenían que disfrutar como padres, porque el niño cargaba un propósito y un llamado poderosísimo. Para su madre y su padre no sería nada más difícil atraer un niño en ese momento que venía con llamado grande, sino que tenían que protegerlo, cuidarlo, y por eso se tenían que rehusar de exponerlo, de publicarlo y sobre todo de que las personas pudieran verlo, conocerlo y ellos disfrutar ese tiempo tan bonito como padres de maternidad. Se rehusaron en ese momento de muchas cosas por tan solo de cuidar el llamado de Moisés, pero también de aceptar que el llamado de que Moisés cargaba o que traía de parte de Dios era tan grande que tenían que rehusarse a muchas cosas para poder cuidar y ver más adelante el cumplimiento de lo que ellos cargaban, de lo que él cargaba. No nada más eso, sino que cuando vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Ellos están entendiendo que no era normal el muchachito que ellos tenían, que ese bebé que ellos habían tenido no era común, igual que otros padres que podían tener otros niños. Este no era normal porque este venía con algo especial de parte de Dios. No era común, dice la palabra. Es importante que cuando tú entiendes que tú vienes con un llamado, con algo tan grande de parte de Dios, te tocará vivir experiencias como la de Moisés. Como por ejemplo, rehusarte a muchas cosas, a la exposición, a los aplausos y a muchos lugares donde quieras ir, donde quieras disfrutar, donde querrás estar con familia, amistades, pero tú dices, me rehúso porque tengo algo especial y Dios me está mandando a guardarme, a protegerme, a cuidarme, a santificarme, a purificarme para poder ver evidencia más adelante de lo que cargo. Es difícil que nos esté pasando como Moisés muchas veces, rehusarnos a cosas, a deseos, anhelos, porque realmente entendamos que podemos peligrar en esos lugares por lo que cargamos. Y no basta nada más eso, sino que dice la palabra, y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Es decir, que ellos no tuvieron temor, no tuvieron miedo, no tuvieron en ese momento ese pensamiento de que ¿qué nos puede hacer el rey? Las órdenes, la ley que el rey está dando es muy fuerte, pero nosotros nos vamos a rehusar a lo que diga el rey por encima,
para nosotros levantarnos a obedecer, a cuidar y a proteger lo que Dios está ordenando y lo que Dios está diciendo. Dice la palabra, no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Había una orden de persecución, una orden de muerte, una orden de matar, de destruir a Moisés. Había una orden literalmente de todos los niños varones, pero específicamente el papá y la mamá de Moisés sabían que Moisés principalmente era el que peligraba. Y una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que ellos no les importó la orden que hubiera o que hayan decretado para aquel entonces. Ellos se levantaron a sobrepasar esa orden por cumplir lo que Moisés cargaba. Muchas veces nosotros tenemos que levantarnos como el papá y la mamá de Moisés, a rehusarnos a las leyes, a los mandatos, a lo que diga presidente, diputado, cualquier otra persona por encima de lo que cargamos y de lo que Dios habla y de lo que Dios dice. Muchas veces nosotros nos tendremos que levantar a decir, ¿sabes qué? No me importa el diagnóstico o lo que declaren o lo que diga fulano o fulano o lo que veo con mis ojos naturales, para yo levantarme a seguir creyendo y a seguir batallando con lo que Dios me está diciendo y me está ordenando. Dice la palabra, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esta es la parte que más me gustó, porque no nada más, ya no le tocaba a mamá y a papá a cuidar y a proteger lo que Moisés cargaba y proteger y sobre todo en ese momento tratar de que Moisés se rehusara a cumplir una ley, que tratar de que Moisés en ese momento se levantara a muchas cosas en medio de todo lo que estaba exponiéndose la ley, todo lo que estaban experimentando y viviendo, sino que después era a Moisés que le tocaba cuidar y proteger lo que él cargaba. Y se rehusó llamarse hijo de Faraón. ¿Tú sabes lo que es rehusarse llamar hijo de Faraón? Es decir, no quiero vivir cómodamente. Es decir, no quiero vivir en el palacio. Es decir, no quiero las comodidades y las riquezas que hay dentro de ese palacio. Es decir, me quiero rehusar en este momento de que me llamen que yo vivo adentro del palacio, que soy hijo de Faraón, o que soy nieto de Faraón, que soy el hijo de la hija de Faraón, que ella es mi madre, que tengo el apellido, de que tengo todo el derecho que ella tiene, que para donde ella vaya a ser honrada, yo también voy a ser honrada, que todos los beneficios a nivel terrenal yo los pudiera recibir. Yo me rehúso a las bendiciones, a la riqueza, al dinero, a su casa, a su palacio, a todo lo que ella me está brindando. Cuando nosotros leemos esto, nosotros sí, Moisés se rehusó a llamarse hijo de Faraón, pero no sabemos todo lo que él en ese momento se estaba rehusando y renunciando al mismo tiempo de no querer recibir y de no querer vivir y experimentar más eso por tan solo de agarrar la fe y vivir para Cristo, vivir para Dios y de meterse en ese momento, como quien dice, mental, psicológicamente. Ya no voy a vivir en un palacio, ahora me voy a un desierto. Ya no voy a tener las comodidades, ahora voy a experimentar la fe de recibir las bendiciones de parte de Dios. Ya no voy a vivir bajo de lo que mi mamá, de la hija de Faraón me dé, me pueda dar, me pueda ayudar o me pueda acudir. Ya no voy a depender de ella, sino de lo que Dios tenga para mí y las veces que Dios quiera abrirme puerta y haga como Él quiera. Rehusarnos a nuestros deseos y a todo lo que nosotros queramos, deseemos, no es fácil. Porque nosotros leemos esto como que, sí, rehusarse a ser llamado a tener un apellido, un nombre. No, era beneficios económicos, beneficios, reputaciones, de honra, de honor.
Y eso no es fácil. Y hoy es el día que nosotros nos tenemos que levantar y a decir, ¿a qué me estoy rehusando? ¿O a qué me falta rehusarme? A renunciar y a decir, no me importa si tengo que dejar esto, no me importa si me cuesta, no me importa si me duele, no me importa las lágrimas que tenga que pasar por rehusarme a ser hija de Dios y a recibir a Cristo y caminar bajo la voluntad de Cristo, a vivir una vida por fe, a creer de que Dios es el que me provee, el mi sanador, el que me ayuda. Yo me levanto a rehusarme, a renunciar y a creerle a cualquier diagnóstico que me estén diciendo o que me quieran declarar. Yo me rehúso, yo me levanto a rehusarme, a rechazar y a renunciar todo lo que no viene de Dios, todo lo que me aleja de Dios, todo lo que realmente no me conviene y me aleja y me aparta de Dios. Él podía tener la riqueza, la honra, el honor, la exhibición, las bendiciones adentro del palacio. Sí, pero no iba a tener a Dios. Y hoy es un día para que nosotros entendamos lo que estos hombres, especialmente tanto Abraham y tanto Moisés, nos enseñaron lo que es pagar el precio de levantarse a rehusarse a deseos, a sentimientos y anhelos por caminar bajo la voluntad del camino de la fe que es seguir a Cristo. Nosotros necesitamos el día de hoy levantarnos y decir a qué yo realmente me estoy rehusando o me falta rehusarme en mi vida para yo caminar bajo la voluntad de Dios. Hay personas que les cuesta tener el poder y el dominio de sí misma, de sí mismo, de tomar decisiones y decir yo me rehúso a no seguir fulano, a no seguir haciendo esto, a no seguir comiendo esto, yendo a estos lugares o recibiendo esto por tan solo de agradar a Dios. Y Dios está buscando una generación que no le importe dinero, que no le importe fama, que no le importe exhibición, honra, que no le importe nada, tan solo decir, no me importa, yo rehúso, yo me aparto, yo renuncio por tan solo de seguir a Dios y recibir lo que Dios tiene para mi vida. No es fácil rehusarnos y dejarlo todo por seguir a Cristo. Es una de las partes incómodas, difícil para nosotros, como hombres y mujeres de Dios que seguimos la verdadera fe, que es seguir el camino de Cristo. Pero no es imposible, no es imposible decirle a Dios, sabes que por ti yo renuncio a este lugar. Por ti yo renuncio a estas amistades. Por ti yo renuncio a este hombre. Por ti yo renuncio a esta relación. Por ti yo renuncio a ese trabajo que no me conviene. Por ti yo renuncio a ese dinero que me está dañando. Por ti yo renuncio a eso que realmente me está destruyendo. Yo renuncio para recibir lo que tú tienes en mi vida. Eso era lo que estaba haciendo Moisés en ese momento. Él estaba renunciándose, rehusándose a sí mismo para no tener un nombre, un apellido y una posición de la hija de Faraón y ni recibir los beneficios de ser hija de Faraón. Y nosotros lo vemos normal, pero era una decisión muy fuerte. Y a la hora de nosotros rehusarnos a cosas y a lugares y a sitios, son decisiones que muchas veces nos va a costar y nos va a doler para tan solo agradar a Dios. ¿Sabe lo que es vivir en un palacio? Tenerlo todo y de la noche a la mañana no tenerlo nada para demostrarle a Dios lealtad, fidelidad y decirle, yo no voy jugando, yo voy en serio contigo. Cueste lo que me cuesta, tú me sacarás al desierto y allí tendré que demostrarte que sí voy en serio contigo. Eso no todo el mundo lo hace. Y esa es la generación que Dios está buscando. No porque Dios te quiera sacar de las bendiciones, de las cosas grandes para llevarte a la pobreza, porque no estamos hablando de Dios de pobreza, no estamos hablando de un Dios de miseria, estamos hablando de un Dios que te quiere sacar de lo que te quiere matar y destruir y de lo que realmente te está llevando a las cosas incorrectas para que recibas lo correcto y las cosas grandes que Él tiene para tu vida. Porque aquí podemos ver que Él estaba
palacio, estaba en un lugar que realmente lo tenía todo, pero todo eso y ese lugar lo iba a destruir porque a la final estas personas no tenían a Dios. Es preferible que tú tengas un solo plato de comida a que tengas 3 platos de comida en un lugar incorrecto, con un trabajo incorrecto y con un dinero incorrecto. Es preferible que tú estés en el desierto sola, que tengas una relación que te está enfermando, te está dañando y te va a destruir y te va a alejar de Dios. Es preferible que tú estés, mira, recibiendo un salario mínimo que realmente tengas que pagar lo justo a que estés en el palacio que representa en un lugar recibiendo el triple del sueldo que quizás Dios te puso para que te destruya y ganes un dinero no bien ganado, con la justicia que Dios le agrada, de la manera honrada es la palabra, de la manera honrada que Dios le agrada. Hoy es el día para que tú te preguntes, ¿será que me estoy rehusando o será que me tengo que levantar a rehusarme a todo, a renunciar de lo que realmente me está queriendo en este momento alejar de Dios? Moisés decidió en ese momento alejarse de un lugar cómodo, de un lugar que lo tenía todo, de un lugar que podía vivir cómodo, que podía no tener necesidad de nada, pero le faltaba todo, y es Dios. Y hay una generación que prefiere estar en el palacio cómodo, con reputación y con todo lo que realmente le genera un palacio, pero estar lejos de Dios. Pero habemos una generación que por encima de la pérdida, por encima de todo lo que nosotros nos tengamos que levantar, a rehusarnos y a renunciar, le decimos a Dios, no importa, preferimos 1000 veces el desierto con tu presencia que un paraíso sin tu presencia. Necesitamos levantarnos a pedirle a Dios, yo necesito tu presencia en el desierto que un paraíso sin tu presencia. Eso fue lo que realmente nos demuestra Moisés. Él no quería un paraíso sin Dios, él quería un desierto, pero con Dios. Por eso es que este hombre realmente no nada más podemos exhibirlo como el hombre que veía Dios cara a cara, sino también que lo considera a Dios como su amigo. Un hombre que realmente pudo caminar con señales y prodigios porque renunció a su propia vida para vivir la vida de Dios en él. Renunció a sus deseos, renunció a sus comodidades, renunció a muchas cosas para seguir lo que Dios tenía para su vida. Cuando tú te rehusas a tu propia voluntad y a seguir a Dios por encima de lo que Dios te permita procesarte para llevarte a los lugares y a los sitios indicados que Él tiene para tu vida, créeme que tú nunca quedarás en vergüenza. Moisés fue una de las personas en la Biblia del Antiguo Testamento que podemos ver y que podemos literalmente darnos cuenta que este hombre pudo tener a Dios tan cerca, pudo palparlo, disfrutarlos en poder, en señal, en prodigio. O sea, vemos todo lo que realmente tenía de deleite, le brillaba el rostro cuando bajaba de hablar con Dios. Era una cosa impresionante, que Dios no podía esconderse, ni mucho menos darle la espalda a Moisés, porque él necesitaba. Yo me imagino que Dios se imaginaba todo lo que Moisés en ese momento había dejado, desechado, por tan solo de aceptar lo que Dios tenía para él. Por la fe, cuando hablamos de la fe, es que está siguiendo el camino de la verdad. Cuando hablamos de la fe, es que está decidiendo que Cristo viviera en él, que Dios viviera en él, para que fuera evidencia que por donde que fuera, por donde caminara, Dios fuera visible, visto en su vida. Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Rehusarnos, renunciar y apartarnos y quitar y desechar todo lo que sea necesario que nos vaya a ser piedra de tropiezo o vaya a ser un instrumento que vaya a impedir que nosotros podamos ver
no nada más la gloria de Dios, sino caminar con esa nube todos los días de nuestra vida. Porque tener a Dios cerca, tener la presencia del Espíritu de Dios cerca, tener a la presencia de Dios como amigo, tener a Dios en nuestra vida no tiene comparación, ni con una pareja, ni con el dinero, ni con la casa, ni con el carro, ni con la posición, ni por el lugar, ni por nada de este mundo, por tan solo de tener a Dios. Yo no sé tú, pero yo soy de las que me desespero cuando yo no siento a mi amado. Yo soy de las que me desespero que yo no pudiera en este momento ya vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Y no es exagerar, es algo que realmente que cuando Él te toma, Él te agarra, Él te llama, Él te señala, Él se encarga de sellarte con su espíritu al punto que tú dices, yo no puedo, porque es que yo no me veo viviendo sin el Espíritu Santo, yo no me veo ni un momento afuera del mundo, 5 segundos, porque me desespero, me ahogo al no sentir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es ahí cuando uno dice, ¿para qué voy a querer esa relación si Dios no va a ser el centro? ¿Para qué voy a querer ese dinero si no viene de Dios? ¿Para qué voy a tener o voy a recibir ese trabajo si realmente ahí no va a estar la presencia de Dios y Él no va a agradarle ese trabajo? ¿Para qué yo voy a querer eso si yo sé que a Dios no le va a gustar y se va a apartar de mí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si a la final yo sé que Dios no irá y no estará conmigo? Me rehúso, renuncio, me aparto, me quito por tan solo de seguir la fe, el camino de la verdad, de agradarlo, de recibir sus planes, aunque me cueste, aunque realmente las lágrimas sean necesarias para que me procese, para que me cambie, para que me construya, para que me transforme. Aunque realmente sea difícil para mí, pero no importa, yo me rehúso, yo me aparto, yo renuncio por tan solo de tener a mi amado en mi vida. Cuando tú ves esto, dices, qué hermoso, porque no nada más en ese momento fue Moisés, sino que el papá y la mamá de Moisés también decidieron levantarse. Sus padres se levantaron en ese momento a rehusarse, a disfrutar en ese momento un tiempo de maternidad normal para tan solo esconder y proteger algo que ellos tenían que cuidar, que era Moisés. Entonces, el evangelio muchas veces es sufrido, muchas veces es de gozo, es de alegría, pero también muchas veces tenemos que entender que es necesario pasar, vivir, experimentar valle de sombra de muerte, persecución, angustia, tribulación, enfermedades, todo lo que tengamos que experimentar por tan solo de dar evidencia de que Dios vive en nosotros y que nada de esos nos matará, sino que será para la gloria de Dios todo lo que vivimos y experimentamos. Yo me imagino que en ese momento los padres de Moisés dirían, no importa, nos rehusamos a que el niño lo conozca y que podamos en este momento disfrutar y exhibir al niño como nosotros lo queremos, no importa. Pero esto va a ser por un momento, porque para la gloria de Dios, en cualquier momento la gente irá a entender y podrá entender que no le hicieron nada porque cargaba algo poderoso y porque no era un niño normal, no era un niño común y que valió la pena que nosotros nos apartáramos, nos escondiéramos, nos rehusemos en este momento de lo público para que Dios en este momento pueda ver que nosotros sí queremos cuidar y proteger lo que cargamos. Qué maravilloso es que podamos entender, siempre lo digo y lo resalto en mis prédicas que Dios pone, es entender los tiempos, porque cuando tú entiendes los tiempos, tú no haces las cosas antes de tiempo. Ellos se escondieron durante 3 meses, así como María y José tuvieron que esconder a Jesús, tuvieron que esconder, así como cuando Zacarías quedó mudo por un tiempo, porque realmente Dios lo dejó mudo por el encuentro que tuvo con el ángel y por tan solo no creerle en ese momento a Dios y no podía hablar ni decir nada para que pudiera después hablar y decir el encuentro que tuvo en ese momento con el ángel y todo lo que pasó y él resaltar y confirmar el nombre de su hijo que era Juan el Bautista. Cuando tú ves todo esto, esta gente podía entender
saber y discernir los tiempos. Y se rehusaban a hablar, a exponer y a decir. Qué importante que nosotros podamos también recibir una palabra, una profecía, algo que Dios nos diga, un mensaje, un consejo, y que nosotros podamos entender. Me rehúso a decirlo, a contarlo, a exponerlo, porque realmente no es el tiempo. Me rehúso en este momento a conversar con fulana y tal, porque no me va a entender. Me rehúso a sentarme en aquel sitio, porque yo sé que en ese lugar no es el momento indicado. Me rehúso a tantas cosas, no nada más al alcohol, a la droga, que eso son cosas que siempre lo vemos como los pecados grandes, pero siempre hay cosas más pequeñas, más simples, que también nos pueden llevar a matarnos el llamado. Por ejemplo, el de Zacarías era guardar silencio, estaba mudo, no podía explicarle, no le podía decir a nadie lo que había pasado en el secreto. Date cuenta que Zacarías queda mudo inmediatamente, pero él podía escribir lo que había acontecido, pero él no cuenta nada, él se queda callado. ¿Por qué? Porque entendió en ese momento lo que sabía era rehusarse a no hablar, a no decir lo que en su debido momento tenía que decir. Por ejemplo, vemos a un José y a una María corriendo, guardando y protegiendo a un Jesús, porque sabían que tenían a una personita, a un bebé muy importante que no era común, para poder cuidarlo y protegerlo. Vemos aquí en ese momento esa manera de que María y José podrían en ese momento decir, oye, quería disfrutar este momento no corriendo y escondiéndome en persecución. Ahorita pudiéramos estar, no sé, en una cena romántica, en un lugar mejor, en un sitio mejor, porque es un tiempo de nosotros disfrutarnos la maternidad de este bebé tan hermoso. Pero ellos entendieron el tiempo y se rehusaron a pasar su tiempo a su voluntad para correr y huir de ese lugar, porque sabía que era peligroso. Es importante que nos levantemos el día de hoy a discernir o a entender o a sentarnos, a autoanalizarnos y decir a qué me estoy rehusando. ¿Qué realmente me he rehusado por la causa de seguir a Cristo y por la causa de agradarlo a Él? Es importante que hoy nosotros nos sentemos a autoanalizar esto, pero también no sentirnos mal porque nos estamos rehusando a cosas que muchas veces nos cuesta, nos duele y que no es fácil. Más bien deberíamos sentirnos orgullosos y sentirnos bendecidos y honrados, porque nos estamos rehusando a cosas, a lugares, a sitios, a personas y a cosas que realmente van fuera de la voluntad de Dios, y que Dios realmente no desea ni anhela eso para nosotros, porque Él tiene otras cosas, otros planes y muchas cosas maravillosas. A veces en cosas simples, en decisiones, Dios te dice, rehúsate a ir a ese lugar, rehúsate de moverte para ese sitio, rehúsate todavía de esto, y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces no te lo tiene que explicar todo, simplemente tú dices, yo renuncio, me rehúso a seguir, a agarrar, a tomar o a ir o a estar en esto, por tan solo de agradar a mi amado. Dice la palabra de Dios, por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, cuando ya estaba grande, ya la decisión no era de mamá y de papá, ya la decisión no era de lo que su mamá y su papá le dijera, a él le tenía que, ¿cómo es la palabra? Le tenía que corresponder en ese momento de decidir, yo renuncio, yo me rehúso a tener ese apellido, a ser llamado hijo de la hija de Faraón y de vivir en ese palacio y recibir todo el beneficio de lo que ella tiene, por tan solo de ser llamado ya no hijo de la hija de Faraón, sino de Dios, y caminar por medio del desierto y recibir a una generación que me toca ayudarlos a encaminarlos para que conozcan y vean a Dios a través de mí. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Quizás tú estarás el día de hoy como Moisés o como la mamá, como los padres de Moisés, pero no te arrepientas nunca de haber rehusado y apartado y de renunciado por causa de la fe, porque nunca quedarás en vergüenza, y Dios siempre te recompensará en grande.
Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Moisés fue uno de los hombres que tuvo el privilegio más grande en su vida, y fue ver a Dios, caminar y ver y convivir con Dios tan cerca y ver la gloria de Dios tan palpable y ser amigo de Dios como Abraham. Abraham también nos enseña a nosotros lo maravilloso que realmente es llamado a ser amigo de Dios. Date cuenta que él sube en ese momento a entregar a su hijo. Él tenía que renunciar, rehusarse y decir, yo no puedo verlo como papá, yo tengo que verlo en este momento como un hijo de Dios que yo se lo tengo que entregar. En este caso, yo renuncio a ese sentimiento para que Dios haga lo que va a hacer con mi propio hijo. Quizás estarás como Abraham, entregándole a Dios y renunciando y rehusándote a ti misma por sentimientos de cosas que realmente te duelen en tu corazón y en tu alma. Pero quiero decirte, acuérdate de Abraham, que Dios literalmente vio su fe, vio su obediencia, su fidelidad, y Dios no permitió más allá de lo que él no podía aguantar. Y no le quitó a su hijo, sino que realmente Dios le demostró a Abraham en ese momento que lo que estaba era probando su corazón. Yo necesito que el día de hoy tú te levantes a rehusar todo lo que sea necesario para apartarte y renunciar a todo lo que te aleja y a lo que te quiera quitar a Dios en tu vida. Dios te bendiga.